tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Esperar en Dios. Bienvenidos a la segunda parte de la serie titulada Esperar en Dios. Si sientes que existe una desconexión entre las promesas de Dios y tu realidad cotidiana, si llevas mucho tiempo esperando el cumplimiento de una promesa de Dios, si te has desesperado y has tomado el asunto en tus propias manos, complicando y enredando aún más las cosas, si percibes que la vida que Dios te ha prometido no se parece en nada a tu experiencia en el presente, y si en el fondo de tu corazón sabes que en la espera prolongada has vuelto atrás, has retrocedido y has caído en una serie de pecados, alejándote así de la voluntad de Dios, estoy seguro de que Dios te hablará por medio de su palabra, a través de las historias bíblicas y los principios divinos que estaremos explorando durante esta serie. La historia bíblica en la que nos adentraremos hoy está registrada en los capítulos del 32 al 34 del libro del Éxodo, la cual se trata a grandes rasgos de la elaboración del becerro de oro y la adoración que los israelitas le rinden a este ídolo, la intención de Dios de destruir al pueblo por su idolatría y sus depravaciones, la intercesión de Moisés para que Dios perdonara al pueblo y finalmente la misericordia de Dios, quien a pesar de todo renueva su pacto con Israel. Generalmente leemos directamente la totalidad de la porción de la Biblia que estudiamos durante una predicación, pero debido a la extensión de este pasaje, que es de 3 capítulos, acudiré al apoyo del salmista, quien resume magistralmente 3 capítulos del libro del Éxodo en tan solo 5 versículos del Salmo 106. Leamos ese pasaje que dice así: en Horeb se hicieron un becerro de oro y ante esa horrenda imagen se arrodillaron. Cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierba. Se olvidaron del Dios que los salvó, se olvidaron de sus grandes proezas en Egipto, de las maravillas que hizo en tierra de Cam y de su paso asombroso por el Mar Rojo. Dios llegó a pensar en destruirlos, pero Moisés, su escogido, se interpuso e impidió que en su indignación los destruyera. Luego de tener un panorama completo y muy bien resumido de esta historia, quiero centrar nuestra atención en los primeros 8 versículos del capítulo 32 del libro del Éxodo, el cual será nuestro texto base. La historia acontece en 2 escenas contrastantes. En la primera escena vemos al pueblo desesperado porque Moisés llevaba alrededor de 40 días de haberse ausentado del campamento. Y en la segunda escena, que acontece simultáneamente a la primera, vemos que Moisés se encontraba en la cima del monte, en la presencia de Dios, donde había estado por varias semanas recibiendo las instrucciones de cómo construir la morada santa de Dios, el tabernáculo, y aprendiendo los detalles acerca de cómo Dios anhelaba ser adorado por su pueblo Israel. Asimismo, Moisés había estado recibiendo directamente de Dios
las instrucciones para el establecimiento de rituales sagrados y para ordenar a su hermano Aarón como el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Dicho de otra manera, mientras Dios estaba instruyendo a Moisés por varias semanas, o mientras Dios había estado instruyendo a Moisés por varias semanas en la cima del monte, revelando su voluntad divina para la adoración de Israel, los israelitas en el valle no supieron manejar la espera y comenzaron a tener dudas no solo de Moisés, sino también de Dios. La desesperación de los hebreos fue escalando desde la murmuración a la queja y de la queja a la maquinación, hasta que equivocadamente tomaron el asunto en sus propias manos, haciendo un absoluto desastre. Leamos los versículos del 1 al 8 del capítulo 32 del Éxodo, los cuales serán nuestro texto base. La primera escena del relato sucede en el valle. Dice así: al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón les respondió: quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. La siguiente escena del relato sucede simultáneamente, pero en la cima del monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. El título de este mensaje es La espera mal manejada, primera parte. Como un preámbulo, antes de adentrarnos en el primer punto del bosquejo, quiero hacer uso de las dos escenas que ocurren simultáneamente para mostrarles la diferencia entre la limitada perspectiva humana del tiempo y la perspectiva eterna de Dios acerca del tiempo. Veamos el contraste entre el versículo 1 y el versículo 8 del capítulo 32 que acabamos de leer. En el versículo 1 observamos la perspectiva humana del tiempo. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, quiero llamar su atención especialmente sobre la palabra tardaba. Fueron a reunirse con Aarón y le dijeron acerca de la maquinación que habían hecho de fabricar un ídolo para adorarlo. En el versículo 8 vemos la perspectiva divina del tiempo. Aquí, en la cima del monte, Dios le dice a Moisés: demasiado pronto. Quiero llamar su atención sobre esas dos palabras. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. Pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Noten que lo que para los israelitas era tardanza, para Dios era muy poco tiempo. Se lo repito, lo que para los israelitas era tardanza, para Dios era muy poco tiempo. Nuestra percepción del tiempo puede no ser congruente con la realidad divina. Los hebreos se desesperaron y manejaron mal la espera, mientras que Dios estaba solamente iniciando con ellos. Quizá tú te preguntas: ¿cuándo la promesa que he recibido de Dios se va a cumplir en mi vida? Y lo cierto es que Dios puede estar tan solo iniciando su obra en ti, preparando todo para el cumplimiento de dicha promesa. Ahora, los hebreos manejaron mal las cosas.
manejaron mal la espera. Y lo que es aún peor, mientras Dios estaba instruyendo a Moisés acerca de cómo él anhelaba ser adorado por Israel como el único Dios verdadero, los hebreos se precipitaron y maquinaron cómo ellos iban a realizar su propio culto a su manera, y con el aval del segundo al mando, a Aarón, fabricaron un becerro de oro y le rindieron adoración a este ídolo con depravadas prácticas paganas que habían aprendido en Egipto. Aarón, cediendo ante las peticiones y presiones del pueblo, fabricó el único tipo de Dios que sabía hacer: un ídolo de oro con la forma de un becerro, es decir, de un toro joven. Este becerro de oro fue elaborado evidentemente al estilo egipcio. Recordemos que los hebreos habían pasado más de 400 años en la esclavitud en Egipto. Habían nacido siendo esclavos en Egipto, habían crecido siendo esclavos en Egipto. Egipto era prácticamente todo lo que ellos conocían y lo que habían conocido por varias generaciones. Los egipcios adoraban una gran cantidad de deidades bovinas o deidades con rasgos bovinos. Solo por mencionar algunas de estas deidades egipcias, los egipcios adoraban a la diosa Hathor, que estaba representada por la cabeza de una vaca. Los egipcios también adoraban a Isis, la reina de los dioses, que tenía cuernos de forma bovina en la cabeza. De igual manera, los egipcios rendían culto a Nebis, el toro sagrado del dios Ra, cuya piel estaba cubierta de oro. Y el erudito John Mackay observa que probablemente lo último en la adoración a los toros fue la que se rindió a Apis, el toro que era considerado como la manifestación de Ptah, el dios creador que fue adorado en Memphis, en el Bajo Egipto. Los egipcios creían que los dioses podían encarnarse en animales vivos. Fue por eso que cuando Apis, este toro, murió, fue momificado y luego fue incluido en el panteón de los dioses egipcios. El suceso del becerro de oro en el Éxodo nos muestra que los israelitas habían salido de Egipto, pero que Egipto no había salido de los israelitas. Se los digo de esta manera: los israelitas habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Tan pronto como Aarón terminó el becerro de oro, los israelitas comenzaron a adorarlo, y al día siguiente el campamento se degeneró en un absoluto libertinaje pagano. Pero, ¿por qué es tan importante para nosotros en el presente aprender de esta historia tan trágica del Éxodo? En el Nuevo Testamento, en el capítulo 10 de Primera de Corintios, Pablo acude a varios ejemplos de la historia de Israel para advertir a la iglesia de Corinto y por extensión a todos nosotros de los peligros de la idolatría. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 6 al 11, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. A continuación, Pablo cita exactamente el texto de Éxodo de la adoración del becerro de oro que estamos estudiando, específicamente el versículo 6 del capítulo 32 de Éxodo. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Se refiere a la plaga que aconteció como consecuencia de la promiscuidad de los hebreos que tuvieron relaciones sexuales con prostitutas religiosas madianitas. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de la serpiente. Se refiere al suceso de la serpiente de bronce en Números capítulo 21. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Pablo alude a la rebelión de Coré y las quejas de los israelitas contra los agentes de Dios, Aarón y Moisés, y las consecuencias de esta rebelión que hallamos en Números capítulos 16 y 17. Pablo continúa diciendo en el versículo 11, todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Nosotros estamos en el nuevo pacto, en la era de la iglesia, en la antesala de la segunda venida del Señor. Queda claro entonces que la voluntad de Dios es que este episodio del becerro de oro nos sirva
de ejemplo y advertencia para que no caigamos en los mismos errores y pecados que los israelitas. De alguna manera, la historia de Israel en el Éxodo se repite en la historia particular de cada uno de nosotros. Se lo repito porque esto es sumamente importante. De alguna manera, la historia de Israel en el Éxodo se repite de manera particular en cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Al igual que los israelitas, nosotros estamos viviendo en el desierto entre el bautismo y la tierra prometida. Al igual que los israelitas, nosotros estamos viviendo en el desierto entre el bautismo y la tierra prometida. Ellos fueron bautizados en el Mar Rojo. Nosotros hemos sido bautizados en las aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos fueron peregrinos en el desierto. Nosotros estamos definidos por Pedro y el autor de Hebreos como peregrinos y extranjeros. Ellos estaban esperando una tierra prometida y nosotros estamos esperando un cielo nuevo y una tierra nueva que Dios nos ha prometido. ¿Ven los paralelos? Muy marcados. Hay un paralelo entonces entre la historia de los hebreos en el Éxodo y nuestra historia actual como cristianos que somos peregrinos en este mundo. Es por eso que luchamos con las mismas tentaciones que ellos tuvieron en el desierto. Seamos honestos, podemos incluso llegar a detectar, aunque quizá con detalles diferentes, los mismos patrones de conducta y los mismos pecados que ellos cometieron en nosotros. Y es en medio de la espera, cuando las cosas se complican y se ponen difíciles, que a menudo tratamos de volver al Egipto de nuestro pasado, al Egipto de nuestro pecado. Es decir, tratamos de abandonar la libertad que ahora tenemos en Cristo para volver a la esclavitud del pecado. En esta ocasión, por motivos de tiempo y de contenido, solamente podré abordar un solo punto del bosquejo y continuaré la próxima semana con los siguientes puntos. Esta es la primera lección que podemos extraer de esta historia. La espera mal manejada produce desobediencia. La espera mal manejada produce desobediencia. Es importante que tengamos presente y muy claro en nuestras mentes que para el momento en el que los hebreos fabricaron y adoraron el becerro de oro, ellos ya conocían los 10 mandamientos. Esta vez Moisés estaba en el monte recibiendo las instrucciones de Dios para la elaboración del tabernáculo y la adoración que su pueblo debía rendirle. Los 10 mandamientos ya habían sido recibidos por Moisés y comunicados al pueblo con anterioridad. Y el pueblo había prometido reiteradamente cumplir con todos los mandamientos y preceptos del Señor. Esto lo vemos retrocediendo unos 8 capítulos atrás de nuestro texto base, en Éxodo capítulo 24, versículos 3 y 7. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor. Moisés les había comunicado ya el contenido que hallamos en los capítulos del 20 al 23 del libro del Éxodo. Esto incluye los 10 mandamientos y varios otros preceptos de Dios. Y ellos respondieron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Versículo 7. Tomó entonces Moisés el libro del pacto y lo leyó ante todo el pueblo. Y ellos dijeron: acataremos todas las cosas que el Señor ha dicho y las obedeceremos. Los israelitas conocían la ley de Dios y ya tenían una relación de pacto con Yahvé. Ellos no podían alegar ignorancia. Habían prometido reiteradamente que iban a obedecer todo lo que Dios había dicho. En efecto, conocían el primer mandamiento, en el que Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no obstante esto, en la segunda parte del versículo 1 de nuestro texto base, en el episodio del becerro de oro, leemos que ya conociendo los israelitas este primer mandamiento, le dijeron a Aarón: tienes que hacernos dioses. Por favor, observen el plural: dioses, que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Los israelitas rechazaron abiertamente el monoteísmo
y quisieron volver al politeísmo, es decir, a la adoración de varios dioses que habían conocido en Egipto. Los israelitas también sabían muy bien el segundo mandamiento en el que Dios dice: no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Y aun cuando los israelitas conocían este segundo mandamiento, hicieron todo lo contrario de lo que Dios les había dicho. Volvamos a leer los versículos del 2 al 6 de nuestro texto base. Aarón les respondió: quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo. Observen esta declaración politeísta, por favor. Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Los hebreos estaban poniendo a Yahvé como uno más de los dioses de su panteón. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. Literalmente en el hebreo dice: mañana haremos fiesta en honor de Yahvé, Yahweh o Jehová. Aarón usa el nombre que Dios le había revelado a Moisés en la zarza ardiente, en Éxodo 3. En ese mismo acontecimiento, desde la zarza ardiente, Dios revela por primera vez explícitamente su santidad. Allí es donde encontramos por primera vez la palabra santo en la Biblia. Cuando Dios le dice: quítate el calzado de tus pies a Moisés, porque el lugar donde estás es santo. Dios había revelado su nombre, su santidad y también el propósito por el cual Él liberaría a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y ese propósito era para que lo adoraran. Le dijo a Moisés: esto te servirá de señal. Cuando hayan sido libres de la esclavitud en Egipto, me adorarán en este mismo monte. Pero ahora vemos que Aarón usa ese nombre revelado por Dios desde la teofanía de la zarza ardiente y se lo pone a un becerro de oro. El becerro tenía todas las características de un ídolo o de una deidad egipcia, pero tal vez Aarón pensó: si no le pongo Apis, si no le pongo Isis, pero le pongo Yahvé al becerro, vamos a estar adorando al Dios correcto. Pero Aarón estaba tratando de adorar al Dios correcto de una forma absolutamente incorrecta. El narrador nos dice en el versículo 6 que en efecto al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno, es decir, a la inmoralidad y perversiones, porque era de esa manera en la que Egipto adoraban a sus dioses. Justo antes de dar los 10 mandamientos, el Señor se presentó a sí mismo de la siguiente manera: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. Pero ahora los hebreos estaban declarando que varios dioses los habían sacado de Egipto. Yahvé era solamente un Dios más de sus dioses. El primer mandamiento tiene que ver con adorar exclusivamente al único Dios verdadero, pero los israelitas querían adorar a varios dioses. Y el segundo mandamiento tiene que ver con adorar al único Dios verdadero de la manera correcta, pero los israelitas hicieron todo lo contrario. Fabricaron una imagen, un ídolo, un becerro de oro al que Aarón le llamó Yahvé, ante el cual se postraron y luego cometieron actos depravados. Así es como en la espera mal manejada caemos en hacer lo que Dios no quiere que hagamos y en no hacer lo que Dios sí quiere que hagamos.
En nuestra desesperación pecamos tanto de hecho como por omisión. En una definición muy básica, el pecado es desobedecer la voluntad revelada de Dios. El pecado es desobedecer la voluntad revelada de Dios. Los israelitas no cumplieron la promesa que le habían hecho en reiteradas ocasiones a Dios acerca de cumplir con todo lo que Él había mandado. Hoy quiero preguntarte de manera personal y muy respetuosa, pero quizá intensa. ¿Hay alguna promesa que le has hecho a Dios que no has cumplido? ¿Hay alguna promesa que le has hecho a Dios que no has cumplido? ¿Y por qué ahora cuestionas a Dios por no cumplir la promesa que Él te hizo? O sea, tú prometes y no cumples. Le prometes algo a Dios y no lo haces. Pero luego esperas que Dios cumpla todo. Tal vez no seas tú el que está esperando en Dios, sino que sea Dios el que te está esperando a ti. Te lo repito, tal vez no eres tú el que está esperando a Dios, sino que es Dios el que te está esperando a ti. Dios está esperando que cumplas lo que le prometiste y entonces Él va a obrar cumpliendo su promesa para ti. ¿Cuántas veces, y me incluyo, le hemos prometido a Dios que no volveremos a hacer algo que simplemente seguimos haciendo? ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios que no volveremos a hacer algo que simplemente seguimos haciendo? Todos luchamos por superar patrones de pecado habitual. Todos tenemos alguna debilidad con la que batallamos cotidianamente, es decir, todos los días. Seguimos siendo tentados a cometer el mismo pecado una y otra vez. Y empieza un nuevo día y es el mismo pecado el que está a la puerta. El mismo. La misma debilidad. Pero ¿sabes por qué esto se torna tan difícil? Porque el pecado no está en un lugar ajeno a nosotros, sino en nuestros propios corazones. Ese es el desafío enorme. No se trata de, no vuelvo a ir a este lugar, o no vuelvo a acudir, o me mudo de país, o me cambio de planeta. Está aquí. Está aquí el pecado. Está dentro de nosotros. En el Nuevo Testamento vemos que antes de morir apedreado, Esteban nos da la clave de la idolatría de los hebreos, iluminándonos el porqué de la nuestra. Pero nuestros padres, es decir, nuestros antepasados, no quisieron obedecerlo, se refiere a Moisés. Al contrario, lo rechazaron porque en su corazón querían volver a Egipto. Aquí está el motivo por el cual hicieron un becerro de oro. Aquí está el motivo por el cual se acostaron con prostitutas madianitas. Aquí está el motivo por el cual tuvieron plagas y por el cual vivieron la muerte por medio de serpientes y muchas cosas que leímos. Aquí está el motivo. Porque en su corazón querían volver a Egipto. El problema principal estaba en el corazón de los hebreos, como el problema principal de nosotros está en nuestro corazón. Es un espejo. Es un paralelo. A veces creemos equivocadamente que podemos vencer al pecado en nuestras propias fuerzas, simplemente dejando de hacer algo, pero lo cierto es que aun cuando luchamos y batallamos, volvemos a caer. Esto es porque nuestros pecados externos
son la evidencia del estado enfermizo de nuestro corazón. Philip Ryken dice acertadamente que el pecado no es tanto lo que hacemos como lo que somos. Y hasta que entendamos esto, realmente vamos a ser transformados. El pecado no es tanto lo que hacemos como lo que somos. Necesitamos desesperadamente ir a la raíz del problema y ser transformados por Dios en lo más profundo de nuestro ser. El cambio, más que de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Nuestro problema es que tratamos de cambiar de afuera hacia adentro. Es decir, voy a dejar de hacer esto, pero nuestro corazón sigue mal. Y entonces me propongo, no, ya no voy a caer más en esto, ya no voy a caer más en esto, pero el estado de mi corazón no está bien. Entonces vuelvo a caer en eso. El cambio no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Si Dios transforma nuestros corazones, nuestras obras externas van a ser también transformadas. Debemos romper este patrón pecaminoso, detectando y eliminando los ídolos de nuestros corazones. Es muy fácil decir, qué hebreos tan tontos, cómo cayeron en la idolatría. Dios les acababa de dar los 10 mandamientos. Estaba iniciando lo que era la adoración al único y verdadero Dios. Y ellos de una vez se van a hacer un becerro de oro. ¿Cómo manufacturaron un falso Dios y todavía le ponen el nombre de Yahvé? Pero ¿sabes una cosa? Nosotros también somos fabricantes de ídolos. Y la fábrica está aquí. Está aquí, en el corazón. El problema está ahí. Y no somos tan diferentes a aquellos hebreos. Batallamos con la idolatría. Tenemos ídolos. Tenemos becerros de oro, quizá invisibles, pero muy profundamente en el corazón. Tenemos ídolos como el dinero, el materialismo, la codicia, el sexo, la lujuria. La búsqueda de poder, la vanagloria, la búsqueda de protagonismo, el intentar ser el centro de la atención, el centro del universo. Tenemos el ídolo de nuestro egocentrismo, el ídolo de nuestra jactancia, de nuestro orgullo. Y luego decimos, no, los que cometieron el error fueron los hebreos, nosotros también. Y tenemos aún más que rendirle cuentas a Dios porque estamos en un nuevo pacto donde la transformación es dentro. En el antiguo pacto las leyes fueron puestas en tablas de piedra. En el nuevo pacto han sido escritas en nuestros corazones. Y nosotros hemos permitido que en lugar de la ley de Dios en nuestros corazones estén ídolos. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 21, hijitos, manténganse apartados de los ídolos. Amén. Una de las mejores definiciones de idolatría que he leído en mi vida está en el libro de Playing God, Redeeming the Gift of Power de Andy Crouch, de cuyo texto he hecho la siguiente traducción. Idolatría es el nombre bíblico para describir la capacidad humana de hacer que el poder creativo se desboque locamente. Hago una pausa acá. Se desbocaron locamente los hebreos, pretendiendo ellos hacer un Dios y ponerle el nombre de Yahvé. Un ídolo es un artefacto cultural que incorpora una afirmación falsa sobre el significado último del mundo. Dicho de otra manera, un ídolo le da un sentido a tu vida que no es congruente con el propósito de Dios. Un ídolo te dice, existes para esto. Cuando lo que el ídolo te está diciendo es realmente todo lo contrario a lo que Dios te dice del por qué existes, de cuál es tu propósito. El ídolo te dice, es para esto que tú existes, es para esto que tú estás, este es tu propósito. El ídolo te dice eso, como si fuera toda la realidad. Pero lo que el ídolo dice siempre es contrario a lo que Dios dice en su verdad. Los ídolos comienzan ofreciendo grandes cosas por un precio muy pequeño. Su oferta parece ser irresistible. Sin embargo, todos los ídolos fallan
cada vez más consistentemente en cumplir sus promesas originales. Mientras que aumentan sus demandas que inicialmente parecían muy razonables en la adoración y el sacrificio, al final los ídolos fracasan completamente, incluso cuando hacen demandas categóricas. En la memorable frase del psiquiatra Jeffrey Satinover, los ídolos piden cada vez más, mientras dan cada vez menos, hasta que eventualmente exigen todo y no dan nada. Los ídolos de tu corazón y mi corazón tienen el potencial de prometer mucho y dejarnos sin nada. Estos pueden demandar todo de ti. Tu esfuerzo, tu energía, te pueden consumir y devastarte hasta el punto en que puedas llegar a perder todo aquello que es verdaderamente importante delante de Dios. Nancy Percy dice acertadamente que un ídolo es cualquier cosa que deseamos más que a Dios, cualquier cosa en la que confiamos más que en Dios y cualquier cosa en la que buscamos una mayor realización que en Dios. Quiero volver a leer esto. Un ídolo es cualquier cosa que deseamos más que a Dios, cualquier cosa en la que confiamos más que en Dios, cualquier cosa en la que buscamos una mayor realización que en Dios. La idolatría es, pues, el pecado oculto que conduce a todos los demás pecados. John Ruskin dijo pertinentemente que el que ofrece a Dios un segundo lugar en realidad no le ofrece ningún lugar. Dios no es el segundo de nada. Él dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él es el único y verdadero. Y por lo tanto, tiene que ser el todo de nuestras vidas. No solo el primero, sino el todo. La idolatría es ese punto ciego en nuestros corazones engañosos del cual se originan todos los pecados que cometemos. La idolatría es ese punto ciego en nuestros corazones engañosos del cual se originan todos los pecados que cometemos. La idolatría es uno de los más grandes temas de la Biblia. Encontramos la denuncia de la idolatría de pasta a pasta. Idolatría desde Génesis hasta Apocalipsis. La idolatría es el engaño más grande que domina nuestros corazones. Y desgraciadamente, cuando hacemos un recuento de nuestros pecados, transgresiones, iniquidades, faltas y deudas, solemos pasar por alto que el origen de todos estos es la idolatría en nuestros corazones. Es por nuestro propio becerro de oro interno o nuestros propios becerros de oro internos. Cualquiera que sea el pecado con el que estamos luchando, podemos rastrear su origen a la idolatría de nuestros corazones. La próxima semana continuaremos explorando las lecciones que Dios nos da por medio de esta historia del becerro de oro y aprenderemos que la espera mal manejada produce también desconfianza y que distorsiona nuestra visión y nuestro entendimiento, entre muchas otras cosas más. Pero hoy quiero concluir meditando en lo siguiente. La Biblia nos enseña, como lo hemos visto ya, que el motivo por el cual tenemos las historias del Antiguo Testamento y el registro de los pecados de Israel, como la historia del becerro de oro que hemos estudiado, es para nuestro ejemplo y advertencia. No quiero perder el tiempo siendo un predicador complaciente. Tampoco quiero perder el tiempo aparentando ser alguien que no soy en un púlpito. La hipocresía abunda.
Y es el momento de derribar los muros de apariencias entre nosotros y reconocer que estamos juntos en la misma lucha, en la misma batalla. Que estamos en el punto intermedio entre el bautismo y la nueva tierra que Dios nos prometió. Al igual que ellos en el desierto. Y que batallamos con los mismos patrones de conducta y con los mismos pecados. Y que probablemente salimos del Egipto de nuestro pecado. Pero Egipto no ha abandonado nuestros corazones. Y nos hemos fabricado a un Dios que no es el verdadero Dios. Y hemos manufacturado una adoración que para Dios es abominación. Y nos hemos convertido en falsos adoradores, porque cuando venimos delante de Dios tenemos una colección de ídolos en nuestro corazón. Y se lo repito, un ídolo como el materialismo, el amor al dinero, la codicia, el sexo, la lujuria, los placeres egoístas, la vanagloria, la búsqueda de protagonismo, de poder, el deseo de figurar, de ser el centro de atención. Un ídolo como nuestro egocentrismo, como creer que estamos en este mundo para nosotros mismos. Un ídolo como nuestra jactancia, un ídolo como nuestro orgullo. Llegamos a la presencia de Dios con una colección de ídolos en el corazón y con muchos pecados en nuestro haber. Y se repite la idolatría una y otra vez. Y somos capaces de desbocar nuestra creatividad locamente y pensar que un simple cantante es un ídolo, que un simple predicador es un ídolo. Idolatramos lo que se nos ponga enfrente porque tenemos ídolos en nuestros corazones. Pero el primer mandamiento sigue siendo el mismo. Lo primero que Dios comunica en su voluntad, en su ley, es esto: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Saben qué significa esto? No quiero que desees a nadie más que a mí. Por eso el salmista escribe: fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. No tendrás dioses ajenos delante de mí significa: no quiero que confíes en nada ni en nadie más que en mí. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza está en Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí significa: no quiero que busques tu realización fuera de mí, ni fuera de lo que yo te ofrezco. En el Sermón del Monte Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. No tendrás dioses ajenos delante de mí significa que todo pecado con el que estamos luchando puede ser rastreado a la idolatría de nuestros corazones, a los becerros de oro que hemos fabricado en nosotros. Jesús se encontró con la samaritana y le dijo: el Padre está buscando a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Quizá porque la idolatría es una plaga pandémica. Y rendimos una falsa adoración y manufacturamos una adoración que nos complace a nosotros, a nuestro estilo, a nuestra manera. Tenemos que enfocarnos en Dios, qué es lo que Él quiere. Y lo primero que Dios quiere es que quitemos los ídolos de nuestros corazones. Ahora, nuevamente te lo digo, y lo digo por experiencia propia, y lo digo poniéndome aquí en la brecha. Si tratas de dejar de pecar solo de forma externa, vas a volver a caer en el mismo pecado una y otra vez.
porque estás tratando de cambiar de afuera hacia adentro. Pero si vienes a Dios y reconoces que separado de Él nada puedes hacer, entonces le dices a Dios: Dios, aquí está mi corazón. Estos fueron los ídolos que yo fabriqué. Hoy los quito de ahí. Transfórmame, cámbiame, moldéame, Señor. Renuévame, hazme nacer de nuevo. Y entonces vas a ver cómo, al ser transformado tu corazón, aquel pecado externo que no lograbas dejar simplemente ya no significa nada para ti, porque el cambio fue de adentro hacia afuera. Hoy quisiera invitarte a orar y que juntos podamos venir delante del Señor. Te insisto, no me interesa quedar bien con nadie más que con Dios. Y si una predicación como esta es intensa y nos sacude, y me incluyo, nos sacude, enhorabuena, porque su palabra es viva y eficaz. Es útil para redarguir, para transformar, para cambiar. Señor, te doy gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy reconocemos que no estamos tan distantes de aquellos hebreos y su idolatría. Podemos detectar los mismos patrones de conducta y los mismos pecados en nosotros. Te hemos prometido cosas que no hemos cumplido. Te hemos fallado una y otra vez. Y luego te cuestionamos y decimos: ¿por qué no cumples tu promesa en mí, Señor? Cuando probablemente, más que nosotros estarte esperando a ti, Señor, tú nos estás esperando a nosotros. Haz de nosotros ese remanente, ese pueblo conforme a tu corazón. Una iglesia que va contra la corriente de este mundo, no una iglesia que se acomoda a la corriente del mundo, edificando ídolos e ídolos. Señor, hoy tomamos responsabilidad particular, individual, delante de ti. Somos fabricantes de ídolos. Y este es el momento en el que queremos abandonar nuestra idolatría y adorarte en espíritu y en verdad. Vemos un contraste entre Moisés en la cima de un monte recibiendo todas tus instrucciones de cómo tú anhelabas ser adorado, pero luego tú vas a una mujer que había tenido 5 maridos y que en el momento presente estaba en un adulterio, y le dices: ¿cómo quiere tu padre ser adorado? Es en espíritu y en verdad. Y por eso aquí estamos, Señor. Nos arrepentimos y volvemos a ti. Saca a Egipto de nuestros corazones. Quita los ídolos de nuestros corazones. Quita de nosotros la codicia, el amor al dinero. Quita de nosotros el materialismo. Quita de nosotros las adicciones, el placer egoísta, las perversiones sexuales. Quita de nosotros la lujuria, la búsqueda de protagonismo y poder, la vanagloria. Que podamos realmente matar nuestro orgullo negándonos a nosotros mismos.
que podamos realmente quitar nuestro egocentrismo tomando la cruz y renunciar a nuestra propia voluntad, siguiéndote. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que queremos hacer, Señor. No queremos ser más idólatras. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Cámbianos desde adentro hacia afuera, desde lo más profundo de nuestro ser, para que nuestras obras externas hablen de la transformación que has hecho dentro de nosotros. A ti sea la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Quiero hablar contigo, hombre y mujer que necesitas entregar tu vida a Cristo. Haz esta oración de fe conmigo. Habla con Dios como nunca antes lo has hecho y dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Creo en tu resurrección al tercer día. Sálvame. Me entrego a ti tal cual soy, tal cual estoy. Cámbiame y transfórmame. Sé mi Señor y Salvador. En tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, hemos orado. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará.